está bien, mi amor. Marido le rompió la pierna por golpear a su amante. Ella dijo a su padre: no dejes sobrevivientes. El golpe se escuchó primero como un trueno seco contra el mármol y luego vino el grito. El cuerpo de Camila se dobló de forma antinatural antes de caer al piso brillante de la sala, como si alguien hubiera apagado de golpe la luz de su interior. Sintió el impacto del suelo en la cadera, en la espalda, pero el verdadero infierno estaba concentrado en la pierna derecha. Un chasquido húmedo, un dolor punzante, filoso, que la atravesó desde el muslo hasta el tobillo. El mundo se redujo a eso: dolor y respiración entrecortada. La música ambiental del sistema de sonido seguía sonando, ridículamente elegante. Un jazz suave que chocaba con los sollozos ahogados de Camila. La casa inteligente regulaba las luces en un tono cálido, como si quisiera mantener la ilusión de armonía, mientras frente a ella se erguía la silueta tensa de Héctor Salgado, inmóvil, con el pecho agitado y los puños aún cerrados. No había sido un empujón, no esta vez. El rodillazo contra su pierna, el jalón, el golpe brutal cuando intentó sostenerse del bar de la sala. Todo había sido deliberado, concentrado, dirigido con la rabia de quien se siente descubierto. Camila intentó moverse y un chillido salió de su garganta. La pierna simplemente no respondía. El dolor le nubló la vista y por un segundo creyó que se desmayaría. La respiración le silbaba, sus manos temblaban contra el mármol helado. «Héctor», balbuceó, sin saber si le pedía ayuda, una explicación o simplemente un poco de humanidad. Él la miró desde arriba, con los ojos desorbitados, la mandíbula apretada y un tic nervioso moviéndole una vena en la sien. No era el empresario pulcro de las portadas de revistas de negocios. En ese momento, Héctor parecía un animal acorralado que acababa de morder demasiado fuerte. «Mira lo que me obligas a hacer, Camila», escupió, la voz rasposa, tratando de recuperar control sobre sí mismo. «Siempre, siempre llevas todo al límite». Ella quiso reír. Por dentro, una parte de su mente, todavía lúcida a pesar del dolor, supo que ese comentario era la señal definitiva. Héctor no estaba sorprendido por lo que había hecho. Estaba molesto por haber cruzado una línea que lo podía exponer, no por haberla destrozado. Camila intentó alcanzarse el celular que había caído a un lado del sofá, pero la pierna respondió con un nuevo latigazo de dolor que le cortó el aire. Las lágrimas le nublaron los ojos. Héctor dio un paso hacia ella, y por un instante Camila creyó que la levantaría, que pediría ayuda, que su humanidad regresaría a la superficie. Pero lo que hizo fue inclinarse, tomar su propio celular del buró de cristal, desbloquearlo y marcar un número que conocía de memoria. La pantalla iluminó su rostro tenso. «Buenas noches, licenciado», dijo, forzando un tono práctico, casi aburrido. «Tuvimos un incidente familiar. Voy a necesitar que se controle la versión de lo que pasó». Sí, ella se resbaló en la escalera. Ya sabe cómo es la prensa con estos temas. Camila lo observaba desde el piso, entre jadeos, sin poder creer que mientras su pierna ardía por dentro, mientras sentía que los huesos se le rompían en 1000 pedazos, él ya estaba tejiendo la mentira que lo salvaría a él y a su reputación. Un hilito de sangre le corría por la frente. Se había pegado contra la orilla de una mesa. Le zumbaban los oídos. Alcanzó a escuchar la frase que la terminó de desgarrar. No se preocupe. Ella no va a decir nada. Es mi esposa. No supo si fue la rabia, el dolor o el miedo lo que finalmente la arrastró a la oscuridad, pero la sala de Lomas de Chapultepec se desvaneció frente a sus ojos, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Horas antes de ese momento, la ciudad respiraba de otra forma. Ciudad de México se extendía bajo el cielo nublado como un mapa infinito de luces amarillas y rojas. Desde el piso 15 de un edificio corporativo en Santa Fe, Camila Montiel Aranda observaba la ciudad a través de los ventanales de una sala de juntas. Parecía tranquila, elegante,
con su traje sastre color marfil y el cabello recogido en un chongo impecable. A su alrededor, maquetas de interiores, planos cuidadosamente trazados y unas tazas de café frío hablaban de una jornada larga, pero productiva. Para cualquiera que la mirara de lejos, Camila era una mujer hecha. Arquitecta de interiores reconocida, hija de un ex procurador respetado y temido, esposa de un empresario en pleno auge. Tenía el tipo de vida que las revistas llaman exitosa. El narrador, que observa incluso lo que ella misma se niega a ver, sabe que esa imagen pulida era un cascarón cuidadosamente construido. «Te volaste con este diseño, Cami», comentó una de sus socias, hojeando la presentación. El cliente quedó fascinado. «Vas a tener que invitar, porque hoy cerraste otro proyecto millonario». Camila sonrió, educada. Agradeció los halagos, dio instrucciones sobre los últimos correos que debían salir y acomodó sus cosas con movimientos precisos. Todo en ella transmitía orden, control, éxito. Pero mientras guardaba su laptop en la funda, su mirada se desvió al celular. Lo encendió. Una notificación de Héctor. Junta alargada. No me esperes para cenar. Un mensaje simple. Correcto. Sin besos, sin emojis. Llevaban años funcionando así. Todo práctico, directo, pulcro. La pasión se había ido desvaneciendo con los años, sustituida por una rutina de eventos, inauguraciones, cenas con socios, fotografías de pareja perfecta. Camila lo sabía y había decidido que eso era suficiente. Un matrimonio funcional, sin escándalos, con contratos firmados y un futuro asegurado. Eso era lo que se esperaba de alguien con su apellido. Sin embargo, en las últimas semanas, algo en la voz de Héctor había cambiado. Llegaba más tarde, sonreía más al leer mensajes frente al espejo del vestidor, se ponía perfume antes de una junta con proveedores. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, la intuición de Camila empezó a murmurarle en el oído lo que ella no quería aceptar. Esa noche, mientras bajaba del edificio y abordaba su camioneta, la ciudad parecía más fría de lo normal. El chofer, atento, le abrió la puerta y ella subió sin dejar que su rostro revelara nada. La camioneta avanzó hacia Lomas de Chapultepec y Camila observó los anuncios luminosos, las calles llenas, la vida caótica de la ciudad. Tenía 35 años y, en teoría, todo lo que siempre había querido. Pero la sensación de estar viviendo la vida de alguien más no dejaba de perseguirla. Al llegar a la casa, la fachada minimalista, las líneas rectas, los ventanales enormes y las luces cálidas la recibieron como siempre. El diseño era casi perfecto. Ella misma había elegido cada detalle. Sin embargo, la casa siempre le había parecido fría, un lugar para mostrar, no para habitar. Entró, dejó su bolsa en la consola de la entrada y el sistema encendió las luces mientras una voz artificial saludaba con su nombre. Camila caminó hacia la cocina. No había rastros de cena servida. La empleada ya se había ido. En el refrigerador, un vino blanco a medio terminar. Encendió la pantalla del celular otra vez. Héctor no había vuelto a escribir. Pensó en llamarlo, pero se detuvo. Había aprendido con los años que confrontarlo sin pruebas solo servía para desatar su molestia. Y la molestia de Héctor no era algo que se quisiera provocar a la ligera. No siempre levantaba la mano, no siempre gritaba. A veces, su castigo era el silencio, la frialdad, la distancia calculada. Esa noche, sin embargo, el silencio pesaba más de lo normal. Camila subió las escaleras hacia el estudio compartido. Un espacio amplio, con un escritorio para ella, otro para él y una gran pantalla en la pared. Ahí repasaban proyectos, presupuestos, contratos. Ahí, se suponía, funcionaban como equipo. Se sentó frente a la computadora de Héctor. No era algo que solía hacer. El respeto a los espacios del otro era parte del pacto tácito de su matrimonio. Pero la duda ya había echado raíces y, como sucede siempre, empezaba a enredarse con el miedo. La computadora estaba encendida.
solo en modo de suspensión. Bastó mover el mouse para que la pantalla se iluminara mostrando el fondo de pantalla, una foto de ambos sonriendo en una premiación, un matrimonio modelo. La sesión de correo estaba abierta, también la de mensajería interna de la empresa. Camila dudó, sintió una ligera punzada de vergüenza. No era una adolescente revisando el teléfono del novio, era una mujer adulta, una profesional hecha y derecha, invadiendo la privacidad de su esposo. Sin embargo, en el fondo, sabía que donde hay secretos, la confianza ya se rompió antes de espiar. El cursor parpadeaba sobre un chat. Lorena F. abrió la conversación. La pantalla se llenó de mensajes recientes. Algunos hablaban de reportes de obra, de proveedores, de reuniones, pero entre líneas, como quien se acostumbra a dejar huellas porque piensa que nadie las va a buscar, aparecían otros mensajes. Te veías increíble hoy. Me gusta cuando te enojas en la junta. Te ves poderosa. Te extraño. Y una foto. No explícita, pero íntima. Lorena, la asistente administrativa de la empresa, con un vestido ajustado, sonriendo a la cámara de manera claramente personal, no laboral. El corazón de Camila se aceleró. Sintió un hueco en el estómago. No era sorpresa pura, porque en el fondo ya lo sospechaba, pero verlo confirmado era como recibir una bofetada. Siguió leyendo. Mi esposa anda en juntas todo el día. No se entera de nada. La próxima semana repetimos lo del hotel, pero ahora sin prisas. El narrador ve cómo en ese instante algo se quiebra dentro de Camila. No es solo el orgullo, es la certeza de haber entregado años de su vida a una mentira bien decorada. Su primer impulso fue llamar a Héctor, gritarle, exigir explicaciones. El segundo impulso fue borrar todo, hacer como que no había visto nada y seguir con la farsa. El tercero, el que finalmente la dominó, fue guardar capturas de pantalla en una carpeta que nombró con frialdad profesional. Pruebas. Guardó los archivos en una memoria USB. Sus manos temblaban. Fue entonces cuando escuchó la puerta principal abrirse. La tarjeta magnética, el ligero chirrido, el eco de los pasos en el recibidor. Héctor había llegado, más temprano de lo que ella esperaba, pero lo suficientemente tarde para oler a perfume ajeno y a noche prestada. Camila cerró la sesión de la computadora, expulsó la memoria y la guardó en el bolsillo interno de su saco. Bajó las escaleras con el corazón latiéndole en la garganta. Héctor estaba en la sala, aflojándose la corbata, dejando el portafolio sobre el sofá. Traía esa sonrisa social pegada al rostro, la que usaba en inauguraciones y entrevistas. Cuando la vio, la sonrisa se mantuvo, pero sus ojos la recorrieron de arriba abajo como si midieran la situación. «Llegaste tarde», dijo Camila, con una calma que ni ella reconoció. «Tú también», respondió él, con naturalidad ensayada. Santa Fe estaba hecho un caos. «¿Ya cenaste?» Ella lo miró. Vio el ligero desacomodo del cabello, el olor a otro perfume mezclado con el suyo, la marca casi imperceptible de un labial retirado a prisa en el cuello de la camisa. «¿Y Lorena?», preguntó sin rodeos. Héctor se congeló por un segundo. Fue un microgesto casi invisible, pero suficiente para que el narrador, atento, confirmara que él entendía el peso de ese nombre. «Lorena», repitió fingiendo desconcierto. «¿Qué tiene que ver Lorena con la hora a la que llego, Camila?» Ella dio unos pasos al frente, acortando la distancia. No levantó la voz, no lloró. Sacó la memoria USB del saco y la sostuvo entre dos dedos. «Lo sé todo, Héctor. Los mensajes, las fotos, el hotel, tu esposa en juntas todo el día que no se entera de nada». Por un momento, la sala entera se tensó. La casa, con sus paredes blancas, sus cuadros caros y sus lámparas de diseño, se convirtió en el escenario de una verdad que ninguno había querido enfrentar. Héctor dio un paso hacia ella. La sonrisa desapareció. Su rostro adoptó una dureza que Camila conocía, pero que rara vez se mostraba con tanta crudeza. «Estuviste revisando mis cosas», dijo en voz baja.
¿Ahora también eres investigadora o solo una esposa histérica más? El comentario cayó como piedra. Camila apretó la mandíbula. Soy tu esposa, sí, la que has usado de escudo para tus negocios, para tus apariencias, para tus portadas de revista. Y también soy hija de Ramiro Montiel. No se te olvide con quién te casaste. El nombre de su padre, mencionado en ese tono, encendió una chispa de molestia en los ojos de Héctor. Sabía lo que significaba ese apellido. Sabía que, si ella decidía hacer público el engaño, el escándalo no sería solo marital, sino empresarial y social. No dramatices, Camila, dijo, avanzando otro paso. Estás exagerando. Ella retrocedió un poco, pero se mantuvo firme. El narrador observa que en ese instante ambos están parados en la delgada línea que separa la discusión de la tragedia. No estoy exagerando. Estoy decidiendo qué voy a hacer con esto, respondió, alzando la memoria como si fuera un arma. Y créeme, Héctor, que no pienso quedarme callada para proteger tu imagen. Fue la palabra imagen la que lo encendió. Más que la infidelidad expuesta, más que el engaño. Lo que realmente lo perturbaba era la idea de perder el control de cómo el mundo lo veía. El siguiente instante fue una mezcla de movimientos bruscos y palabras atropelladas. Héctor intentó arrebatarle la memoria de la mano. Camila la escondió tras su espalda. Él la sujetó de los brazos, la sacudió. Ella se soltó, lo empujó. La discusión subió de tono. Suéltame, no vas a arruinar todo por un berrinche. Me engañaste en mi propia cara. No tienes idea de cómo funciona este mundo, Camila. No vas a destruir lo que construí. En un intento desesperado por zafarse, Camila retrocedió hacia las escaleras. Héctor, enceguecido, la siguió. La sujetó de un brazo con tanta fuerza que le dejó marcas, y en medio del forcejeo, su rodilla impactó con violencia contra la pierna de ella, justo a la altura de la rodilla. El dolor la dobló. El pie resbaló en el borde del escalón. Su cuerpo cayó con el peso completo sobre la pierna mal apoyada. El choque contra el mármol retumbó en la sala. El crujido del hueso se mezcló con su grito. Todo lo que vino después, Camila lo recordaría en fragmentos. El techo girando sobre ella, el sonido de su propia respiración entrecortada, el sabor metálico de la sangre en la boca y la figura de Héctor, primero paralizada, después furiosa, después calculadora. El narrador sabe que esa noche algo más se quebró además de la pierna de Camila. Se rompió la última capa de negación que la mantenía dentro de ese matrimonio. Cuando retomó la conciencia, ya no estaba en el piso de mármol, sino en una camilla, con luces blancas pasándole por encima mientras la trasladaban por los pasillos de un hospital. Voces apresuradas, órdenes médicas, el olor a desinfectante. Un paramédico murmuraba algo sobre posible fractura expuesta. Se resbaló en las escaleras de su casa. Alcanzó a escuchar que alguien decía: fue un accidente doméstico. La versión de Héctor ya estaba en circulación. Horas después, en una habitación del Hospital Ángeles Pedregal, Camila abrió los ojos con dificultad. La pierna estaba inmovilizada, envuelta en yeso y ferulizada. El dolor era un animal dormido bajo efecto de medicamentos, pero seguía ahí, acechando. Escuchó el murmullo de la televisión encendida. En la pantalla, un noticiero nocturno hablaba de un empresario reconocido involucrado en un presunto caso de violencia doméstica. La imagen de Héctor aparecía unos segundos, tomada de archivo. No mencionaban su nombre completo. No aún. No la mencionaban a ella. La puerta se abrió con brusquedad. Entró don Ramiro Montiel, su padre. Traje oscuro, corbata aflojada, el cabello gris peinado hacia atrás, el anillo con el escudo de la familia brillando bajo la luz del cuarto. Su presencia llenó el espacio. Detrás de él, un par de médicos y una enfermera se quedaron en la puerta, midiendo la tensión que arrastraba. Ramiro la vio, conectada a sueros, pálida, con la pierna suspendida y vendada. Por primera vez en muchos años,
El narrador ve miedo en los ojos de ese hombre, no miedo a un caso, a un juez, a un enemigo político, miedo real, puro, ante la visión de su hija destrozada. Se acercó a la cama. Sus manos, acostumbradas a sostener expedientes y plumas, temblaron ligeramente cuando rozó la frente de Camila. «¿Quién fue?», preguntó, con la voz baja pero cargada de una furia contenida que helaba el aire. «Dime quién fue». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella, no porque dudara de la respuesta, sino porque decirlo en voz alta lo haría definitivo. Camila tragó saliva. Miró el anillo de su padre, el mismo que había visto cerrar acuerdos, dictar sentencias, doblar voluntades. «Fue Héctor», susurró con la voz rasgada. Me rompió la pierna». Ramiro cerró los ojos por un segundo. El narrador escucha cómo, en su mente, empiezan a activarse engranajes de venganza y estrategia. Ya no está pensando como abogado, está pensando como padre. Él tomó su mano con firmeza, se inclinó un poco más. «Escúchame bien, Camila. Esto no se va a quedar así. Te lo juro por mi nombre». Los monitores marcaban el ritmo acelerado del corazón de ella. La televisión, de fondo, seguía hablando del escándalo. Afuera, la ciudad no se enteraba aún de que esa habitación contenía el inicio de una guerra. Camila respiró hondo. Sintió la furia mezclarse con el dolor, la humillación y algo nuevo, una fría claridad. No era solo la víctima de una agresión, era la hija de Ramiro Montiel, y sabía bien de lo que su padre era capaz cuando alguien tocaba a los suyos. Lo miró directo a los ojos. En su mirada quebrada se asomó una determinación que ni él conocía. Su voz salió apenas como un hilo, pero cargada de un peso que marcó ese momento como un antes y un después. «Papá», murmuró, apretando su mano, «no dejes sobrevivientes». El narrador sabe que esas palabras no solo fueron un pedido, sino una sentencia. A partir de ahí, nada volvería a ser igual. Y ahora, mientras esta historia apenas comienza, el narrador quiere preguntarle a quien escucha: ¿desde qué ciudad, desde qué país estás viendo nuestras historias narradas? Cuéntalo en los comentarios, porque nos encanta leerlos y saber hasta dónde llega cada una de estas voces que hoy, como la de Camila, se atreven a no quedarse en silencio. El olor a desinfectante se había vuelto parte de su respiración. Las paredes blancas, los pasos de enfermeras, el sonido constante de los monitores, todo en el Hospital Ángeles Pedregal tenía un ritmo que Camila ya podía anticipar. Desde su cama, podía distinguir qué enfermera traía los medicamentos, cuál cambiaba el suero y cuál evitaba mirarla demasiado tiempo, tal vez por haber leído su nombre en los noticieros. Su rostro había empezado a circular en redes, acompañado de titulares morbosos. La esposa del empresario Héctor Salgado, hospitalizada tras un incidente doméstico. Nadie usaba la palabra correcta. Nadie decía golpeada. El dolor físico era una bestia domesticada a fuerza de medicamentos, pero el emocional no tenía anestesia. Camila pasaba las horas entre fisioterapia y silencio, con la pierna inmovilizada, mirando por la ventana el tráfico interminable del periférico. A veces, imaginaba que cada claxon allá afuera era un grito contenido, un eco de todas las mujeres que, como ella, habían callado demasiado tiempo. Una mañana, el ruido del televisor la sacó de su ensimismamiento. Un conductor hablaba de la versión oficial de los abogados de Héctor. El empresario habría reaccionado a una agresión física por parte de su esposa durante una fuerte discusión matrimonial. Las palabras se le clavaron como agujas. ¿Agresión física?, repitió en voz baja, con una risa incrédula que se le transformó en rabia. Apagó la televisión de un manotazo torpe. Los analgésicos la hacían sentir lenta, pero su mente hervía. Sabía que detrás de esa versión había abogados pagados, llamadas telefónicas, cenas privadas y favores políticos. Héctor no solo tenía dinero, tenía amistades dispuestas a limpiar su imagen. Esa tarde, don Ramiro Montiel entró en la habitación.
Traía el semblante severo, un traje gris oscuro y una carpeta de documentos bajo el brazo. Su sola presencia imponía. Las enfermeras bajaban la mirada al verlo pasar, conscientes de su reputación. Camila lo observó en silencio mientras él dejaba los papeles sobre una mesa. El padre que ella conocía, el que solía hablar en voz baja y controlada, ahora irradiaba una tensión peligrosa. La fiscalía recibió el expediente, dijo sin rodeos. Pero los abogados de ese bastardo ya están moviendo todo para cerrarlo como lesiones accidentales. Quieren hacerlo pasar por un mal paso en la escalera. Camila lo escuchó con el rostro inmóvil, pero sus manos, sobre la sábana, se apretaron con fuerza. «No pueden hacerlo, no después de lo que me hizo», respondió con la voz ronca. Ramiro la miró, y durante un momento, su mirada se ablandó. «No deberían poder, pero pueden. Tienen jueces comprados, fiscales cobardes y un equipo de prensa que va a repetir lo que les convenga». Abrió la carpeta y dejó ver unas hojas con sellos oficiales. «Yo puedo presionar. Aún tengo contactos que me deben favores». Camila asintió despacio. Sabía que su padre podía mover montañas si se lo proponía, pero también conocía el precio de esas montañas. Intimidaciones, amenazas, chantajes. «Papá», susurró, «no quiero que esto se convierta en una guerra de poder». Ramiro soltó una pequeña risa amarga. «Ya lo es, hija. Desde el momento en que ese hombre te tocó, esto dejó de ser un asunto doméstico». Camila guardó silencio. La rabia se agitaba bajo la calma que intentaba mantener. Días después, el caso empezó a filtrarse más allá de los noticieros tradicionales. En redes, las opiniones se dividían. Algunos defendían a Héctor, otros lo condenaban sin piedad. Los periodistas buscaban declaraciones, pero la familia Montiel se mantenía en silencio. Fue entonces cuando apareció Iván Rojas. Llegó sin anunciarse, con una carpeta en la mano y una barba descuidada que delataba noches sin dormir. Cuando entró en la habitación, Camila lo reconoció de inmediato. Había sido un amigo cercano de su padre, un investigador con reputación de incorruptible. Lo había visto de niña en reuniones familiares, escuchando historias sobre casos imposibles. «Camila», dijo él con voz grave, dejando su gorra sobre una silla, «siento verla en estas condiciones». Ella lo miró con atención. En su tono no había compasión vacía, sino respeto. «Gracias por venir. ¿Mi papá te pidió que te encargues del caso?» «En realidad, me pidió que vigilara lo que no aparece en los papeles», respondió él, acomodándose en una silla junto a su cama. «Y eso es mucho. Los abogados de tu esposo están presionando a todos los testigos». La empleada doméstica cambió su declaración. Los guardias del fraccionamiento dicen que no escucharon nada y los videos de seguridad de esa noche se perdieron. Camila cerró los ojos por un instante. La manipulación era tan predecible como asfixiante. «No quiero que me protejan», dijo. «Quiero que me crean». Rojas la observó en silencio unos segundos antes de asentir. «A veces, para que te crean, hay que darles algo que no puedan negar. Voy a ayudarte a encontrarlo». Los días se convirtieron en semanas. La pierna de Camila comenzó a responder lentamente a la fisioterapia, pero cada paso era un recordatorio físico de lo que había perdido. No solo su movilidad, sino su confianza. En su mente, las imágenes de esa noche regresaban una y otra vez, con todos sus sonidos y olores. Una mañana, mientras revisaba su celular, encontró un video que la dejó helada. Era una entrevista en vivo, transmitida desde un canal de televisión local. En la pantalla, Lorena Fuentes. Aparecía con un vestido sobrio, fingiendo serenidad frente a las cámaras. «Conozco al señor Salgado desde hace años», decía con voz dulce y estudiada. «Es un hombre respetuoso, generoso y comprometido con su familia. Estoy segura de que todo esto ha sido un malentendido». Camila sintió cómo el estómago se le revolvía. La imagen de esa mujer, la amante,
convertida ahora en vocera pública de la mentira, la hirió más que cualquier golpe. Cambió de canal, pero el rostro de Lorena seguía apareciendo en repeticiones, en clips virales, en titulares que preguntaban si la verdadera víctima era Héctor. Los comentarios en redes eran una guerra. Algunos insultaban a Lorena, otros atacaban a Camila. El juicio público era despiadado. Esa noche, mientras todos dormían, Camila pidió a la enfermera que le dejara una lámpara encendida y sacó de su cajón una copia del expediente que su padre le había dejado. Eran más de 100 páginas, declaraciones, informes médicos, copias de denuncias. Lo extendió sobre la cama y empezó a leer línea por línea, como quien desarma una bomba. Mientras avanzaba, algo empezó a cambiar en su mirada. Los términos legales no eran ajenos para ella. Había crecido escuchando a su padre analizar casos, explicar estrategias, citar leyes, y aunque nunca estudió derecho, la lógica de los procesos le era familiar. Si los testigos fueron presionados, murmuró para sí, eso significa que alguien pagó por ello. Y si alguien pagó, hay transferencias. Y si hay transferencias, hay rastros. Tomó un cuaderno y empezó a anotar nombres, fechas, montos. La rabia se transformaba lentamente en claridad. Días después, cuando Ramiro volvió a visitarla, la encontró sentada, con las hojas marcadas con post-its de colores y una determinación que él no recordaba haber visto en su hija. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Leyendo mi propio caso», respondió sin levantar la vista, «y encontrando errores en la versión oficial». Ramiro sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. «Eso lo traes en la sangre», dijo. «Tal vez, pero esta vez no lo haré a tu manera». Cerró el expediente. «No quiero que uses tus contactos ni tus métodos. No quiero amenazas ni favores. Quiero que ganemos con pruebas». Ramiro la observó por largo rato, sin decir nada. Luego se acercó a la cama y le tomó la mano. «Camila, a veces la justicia no se gana en los tribunales. Se gana eliminando al enemigo antes de que vuelva a moverse». Ella lo miró directo a los ojos. En ellos vio la furia de un padre dispuesto a todo, pero también la sombra del hombre que había aprendido a vivir entre los límites de la ley. «No quiero sangre, papá. Quiero verdad», dijo despacio, apretando su mano. «Pero si la verdad no trae consecuencias, no sirve de nada». El silencio que siguió fue espeso. Afuera, el murmullo del hospital parecía lejano. Ramiro soltó su mano y se enderezó, con la mirada perdida en la ventana. «Entonces busquemos esa verdad», murmuró. «Pero prométeme algo. Si esto se sale de control, si él intenta hacerte daño otra vez, no me pidas que me contenga». Camila no respondió. Su mirada estaba fija en los papeles esparcidos sobre la cama, donde los nombres y las fechas parecían formar una telaraña. Esa misma noche, mientras el hospital dormía, Iván Rojas volvió a visitarla. Le llevó una carpeta negra sin etiquetas. «Esto no está en los registros oficiales», le dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Son copias de las llamadas que Héctor hizo después del incidente. Hay un número repetido, un asesor judicial que trabaja para la misma constructora». Camila abrió la carpeta, revisó los números, las horas. Era la primera grieta real en la defensa de Héctor. «¿Podemos usarlo?», preguntó. «Podemos», respondió Rojas, «pero si lo hacemos alguien se va a dar cuenta». Camila respiró hondo. Por primera vez desde la agresión sintió algo parecido al control. «Que se den cuenta», dijo. «Ya no tengo nada que perder». El investigador la miró con una mezcla de respeto y advertencia. Sabía que en ese momento la víctima había dejado de ser pasiva. Estaba despertando una fuerza que, si no se medía, podía arrasar con todo. Cuando Rojas se fue, Camila se recostó y cerró los ojos. En la oscuridad, las palabras de su padre resonaron en su mente. «Se gana eliminando al enemigo antes de que vuelva a moverse». Pero ella no quería eliminarlo, quería exponerlo, desnudar su poder, hacerlo caer por sus propios pecados. La rabia seguía ahí, pero ahora tenía forma, dirección y propósito. Era fuego,
pero no fuego ciego. A la mañana siguiente, al mirar su reflejo en el espejo del baño, apenas reconoció a la mujer que la observaba. Su rostro seguía pálido, su cabello recogido, la pierna envuelta, pero en sus ojos ya no había miedo, había cálculo. Los días continuaron con nuevas citas médicas, reuniones discretas con Rojas y visitas cada vez más tensas de su padre. Héctor, mientras tanto, seguía en libertad bajo fianza, dando entrevistas donde hablaba de reconciliación y errores mutuos. Lorena seguía apareciendo a su lado, sosteniéndole la mano frente a las cámaras. Camila los veía desde la pantalla de su habitación sin pestañear. En una de esas entrevistas, Héctor se atrevió a decir: «Mi esposa sabe que la amo. Esto se resolverá en familia como debe ser». Fue en ese instante cuando Camila entendió que la única manera de derrotarlo era enfrentarlo en el terreno que él más temía, la verdad pública. Llamó a Rojas esa misma noche y le dijo: «Quiero que me consigas la copia completa de las transferencias de su empresa. Quiero saber quién ha recibido dinero desde el día del ataque». Rojas guardó silencio unos segundos antes de responder: «¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «Completamente. Si él compró su libertad, yo voy a comprar su ruina». El investigador colgó sin discutir. Camila apagó el televisor, recostó la cabeza sobre la almohada y por primera vez en semanas durmió sin pesadillas. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al fuego que comenzaba a encenderse dentro de esa habitación del hospital. Un fuego silencioso, calculado, que muy pronto dejaría de ser solo rabia para convertirse en justicia. El pasillo del centro de rehabilitación olía a plástico nuevo y cloro. Camila avanzaba despacio, apoyada en una andadera de metal, mientras la fisioterapeuta contaba en voz alta cada paso que daba. El yeso había quedado atrás, pero ahora la pierna estaba rodeada de una férula ligera y una venda elástica. El dolor seguía ahí, agazapado, recordándole cada día cómo había llegado a ese lugar. «Uno más, Camila», dijo la fisioterapeuta, caminando a su lado. «No fuerces, pero tampoco te detengas». El narrador sabe que, para ella, no se trataba solo de volver a caminar. Cada paso era un ensayo de algo más grande, aprender a sostenerse sola, sin la muleta emocional de un matrimonio que ya estaba muerto. Terminó el recorrido del pasillo, sudando, con el cabello pegado a la frente. Sus manos temblaban de esfuerzo, pero levantó la vista y forzó una sonrisa mínima. «Hasta aquí por hoy», anunció la fisioterapeuta. «Vas mejor de lo que esperaba». Camila asintió, pero su mente ya estaba lejos del dolor físico. Mientras la acompañaban de regreso a su habitación, pensaba en correos electrónicos, en nombres de jueces, en documentos pendientes por firmar. Tenía citas no solo con médicos, sino con abogados, periodistas y funcionarios. Su cuerpo estaba atrapado entre paredes blancas, pero su apellido se movía allá afuera como una sombra pesada: Montiel. Al poco rato, la habitación dejó de parecer hospital y se transformó en algo más parecido a una oficina improvisada. Sobre la mesa plegable se apilaban carpetas, notas, copias certificadas. Una asistente del despacho de su padre entraba y salía con sobres manila, mientras Ramiro hablaba por teléfono en voz baja junto a la ventana. «No, licenciado, no estoy pidiendo favores, estoy recordándole compromisos», decía con esa calma amenazante que lo había vuelto famoso. «No queremos linchar a nadie, solo que se aplique la ley como está escrita, nada más y nada menos». Camila lo escuchaba recostada, con la pierna elevada, mientras revisaba la bitácora de audiencias del caso. Aprendía a leer entre líneas los aplazamientos, las excusas, las ausencias. Sabía que muchos de esos retrasos no eran casualidad, sino maniobras para cansarla, para que se hartara y aceptara algún acuerdo cordial. Pero ella no estaba en modo cordial. La primera vez que salió del hospital para presentarse ante la fiscalía, aún se movía en silla de ruedas. Llevaba un blazer oscuro, el cabello suelto y el rostro serio.
Afuera, un grupo de periodistas la esperaba como a una celebridad trágica. Los flashes se encendieron en cuanto la vieron bajar de la camioneta. «¡Señora Montiel!», gritó alguien. «¿Va a ratificar la denuncia contra su esposo?». ¿Qué le responde a las declaraciones de la señorita Fuentes? ¿Teme por su seguridad? Camila sintió las miradas como agujas, pero mantuvo la cabeza en alto. El apellido Montiel pesaba sobre su espalda, pero también abría camino. Los guardias del edificio se apresuraron a despejarle la entrada. Los funcionarios se pusieron de pie al verla cruzar el vestíbulo. «Buenos días, licenciada Montiel», la saludó nervioso un secretario, aunque ella no fuera abogada. «El agente del Ministerio Público la está esperando». La llevaron a una pequeña sala donde la pared estaba ocupada por estantes de archivos. El agente, un hombre de 40 y tantos, la recibió con un apretón de manos demasiado formal. «Señora Camila, gracias por venir. Sabemos que su situación física complica los traslados». «Mi situación física no impide que pueda hablar», respondió ella mirándolo directo. «Vine a ratificar todo lo que ya declaré y a dejar algunos documentos adicionales». Sacó de su bolso una carpeta delgada y la deslizó sobre la mesa. El agente la miró con curiosidad. «¿Qué es esto?». «Lo mínimo para que deje de escuchar solo la versión de él», dijo Camila tranquila. «Registros de mensajes, fechas de ausencias, reportes médicos de episodios anteriores que nunca llegaron a convertirse en denuncia. Úselos, para eso están». El hombre ojeó sin comprometerse demasiado. El narrador ve cómo sus ojos se detienen en el sello de una clínica privada, en la firma de un doctor prestigioso. El apellido Montiel no estaba en los documentos, pero flotaba sobre ellos como una advertencia silenciosa. «Revisaremos todo», prometió. Camila sabía lo que esa frase solía significar: tiempo, demoras, cajones, pero esa vez había una diferencia. Su padre ya se había encargado de recordarles a varios ahí dentro quién era ella. A partir de ese día, la rehabilitación física y la guerra legal corrieron en paralelo. Por las mañanas, ejercicios de equilibrio, caminatas cortas, estiramientos que le arrancaban muecas de dolor. Por las tardes, reuniones con abogados del despacho Montiel y asociados, videos de noticieros, resúmenes de columnas de opinión. Fue en una de esas reuniones cuando Iván Rojas colocó frente a ella una carpeta más gruesa de lo normal. El expediente no llevaba carátula oficial, sino una simple etiqueta escrita a mano: Salgado Constructora. «Esto no tiene nada que ver con tu pierna», dijo Iván, tomando asiento frente a ella, «pero tiene todo que ver con cómo se ha sentido intocable todo este tiempo». Camila abrió la carpeta. Lo primero que vio fueron tablas de números, estados de cuenta, contratos con firmas escaneadas. «¿Qué es?», preguntó en voz baja. «Ilegalidades», respondió él con crudeza. «Desvíos de fondos, contratos inflados, empresas fantasma». «Y aquí», señaló una hoja, «las autorizaciones firmadas por tu esposo y por su asistente administrativa, Lorena». El nombre no aparecía completo en todos los documentos, pero bastaban las iniciales y los correos electrónicos para saber que estaba metida hasta el cuello. Camila pasó las hojas con cuidado, como si fueran piezas frágiles de una bomba. ¿De dónde salió esto? Iván inclinó la cabeza, una media sonrisa cansada en los labios. «Digamos que algunas personas dentro de la empresa están más cansadas de Héctor de lo que él cree. Cuando un jefe piensa que todo el mundo le debe algo, suele olvidarse de pagar lealtades». El narrador observa cómo, al leer, algo se ordena en la mente de Camila. La agresión ya no era un arranque aislado de violencia, era parte de un patrón de abuso en todas las áreas de su vida, personal, laboral, económica. Él se sentía con derecho a todo, a su cuerpo, a su silencio, al dinero de la empresa. «Aquí hay suficiente para hundirlo sin mencionar mi pierna», dijo ella despacio. «Sí», contestó Iván, «pero si lo mezclas, si lo haces bien, puedes mostrar que no es un hombre que se equivocó una vez,
sino alguien que ha hecho de la impunidad su forma de vida. Los siguientes días se llenaron de reuniones estratégicas. Camila y el equipo de abogados revisaron la información financiera con lupa. Descubrieron contratos falsos con proveedores inexistentes, facturas duplicadas, proyectos de obra que nunca se habían construido pero que aparecían como terminados. En todos, la firma de Héctor. En muchos, la de Lorena. La clave estaba en el tiempo. Si movían el caso de violencia demasiado rápido, corrían el riesgo de que los jueces afines a Héctor lo archivaran o lo desvirtuaran antes de que las pruebas financieras estuvieran sólidas. Si se enfocaban solo en la corrupción, él podía vender la historia como un ataque económico de un enemigo empresarial. Camila decidió jugar a largo plazo. Quiero que pidan ampliación del plazo para la investigación complementaria, ordenó una tarde, con la voz firme. Que soliciten más peritajes médicos, que pidan revisión de cámaras, aunque sepamos que las borraron, que objeten cada irregularidad procesal. No quiero que esto llegue a juicio hasta que tengamos todo lo de la empresa listo. Uno de los abogados del despacho la miró con duda. Eso puede tardar meses, señora. Me rompieron la pierna, replicó ella sin perder el tono. Ya me quitaron mi tiempo. No pienso regalarles el ritmo del proceso. El apellido Montiel abrió otras puertas. Cuando un juez intentó acelerar una audiencia con una excusa sospechosa, Ramiro habló con su superior jerárquico. Cuando un periodista publicó una nota claramente parcial a favor de Héctor, otro columnista, viejo amigo de la familia, respondió con un texto demoledor cuestionando la narrativa de esposo-víctima. Mientras todo esto ocurría en los despachos, en la sombra se movía algo más. No tardó en hacerse evidente para Camila. La primera señal fue un accidente. Un policía de sector, uno de los que había tomado el reporte la noche de la agresión, murió en un supuesto asalto en Iztapalapa. El caso pasó casi desapercibido en la prensa, pero Iván se presentó en la casa de Camila con el ceño fruncido. No me gustó nada cómo se dio eso, le dijo. Era un testigo incómodo para los dos bandos. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Iván tardó en responder. Quiero decir que no sé quién lo mandó callar primero. Camila lo miró desconcertada. No asociaba la figura de su padre con un sicario, pero tampoco era ingenua respecto a lo que Ramiro era capaz de hacer en las sombras. Esa noche lo encaró en la biblioteca de la casa familiar, en Lomas de Chapultepec. Dime que no fuiste tú, soltó sin rodeos. Dime que no estás mandando matar gente por mi causa. Ramiro estaba sentado en un sillón de cuero, un vaso de whisky en la mano. Las luces bajas y los libreros repletos hacían que la escena pareciera sacada de un viejo drama político. La mirada de él era pesada. Te prometí que esto no se quedaría impune, respondió, sin negar ni confirmar. Pero también te dije que el mundo no se arregla con discursos y denuncias bien redactadas. Una cosa es presionar a un juez y otra muy distinta ordenar ejecuciones, insistió ella con la voz quebrándose de rabia contenida. No quiero eso. Ramiro dejó el vaso sobre la mesa. El anillo con el escudo de la familia brilló bajo la lámpara. Tú fuiste la que dijiste, no dejes sobrevivientes. ¿Te acuerdas?, murmuró. Creí que entendías lo que significaba. Las palabras le cayeron encima como un balde de agua helada. Camila recordó su propia voz, rota de dolor, pidiéndole a su padre que no hubiera sobrevivientes. En ese momento, recién operada, la frase había sido visceral, casi inconsciente, pero Ramiro la había tomado como mandato. Eso lo dije con sedantes en la sangre y la pierna hecha pedazos, respondió ella. No puedes usarlo como permiso para hacer lo que quieras. El narrador siente la fisura que se abre entre ellos. Padre e hija del mismo lado, pero siguiendo caminos diferentes hacia un mismo objetivo. Tú hazlo a tu modo, concedió él alzando las manos. Yo haré lo necesario desde donde sé moverme.
pero no me pidas que me quede cruzado de brazos mientras ese hombre respira. Camila salió de la biblioteca con el corazón hecho un nudo. Esa noche apenas durmió. Entre las sombras de su cuarto, las caras de Héctor, de Lorena, de jueces corruptos y policías muertos se mezclaban como un rompecabezas sin solución limpia. Al día siguiente, durante una sesión de rehabilitación, Iván se acercó a ella con gesto serio mientras la fisioterapeuta se alejaba. «Tengo que decirte algo», anunció, «y no te va a gustar». Camila, agotada, se recargó en el respaldo de la silla. Su pierna latía. «Dilo». «Hay rumores de que tu papá está limpiando el camino por su cuenta», soltó Iván directo. «Y cuando digo limpiando, me refiero a gente que está desapareciendo. Un contador de la empresa de Héctor, un intermediario de obras que sabía demasiadas cosas. Eso no es presión política, Camila. Eso ya es otra cosa». Los dedos de ella se aferraron a los brazos de la silla. «Yo no se lo pedí», dijo. «No quiero eso». «Lo sé», respondió Iván. «Pero el problema es que, si esto sale a la luz, nadie va a distinguir entre lo que tú hiciste y lo que hizo él. Todo se va a ver igual de sucio. Y entonces Héctor va a tener el mejor argumento. Soy víctima de una cacería de brujas del poderoso Montiel». Al narrador no se le escapa que ese pensamiento la golpea más que cualquier analgésico. De pronto, ganar ya no era solo derribarlo, sino cuidar no convertirse en algo peor durante el proceso. «¿Qué quieres que haga?», preguntó ella con la voz baja. «Que seas más lista que él y más lista que tu padre», dijo Iván. «Que uses lo que tienes sin cruzar la misma línea que ellos. Porque si lo haces, este caso no solo puede costarte la movilidad, puede costarte el alma». Las palabras se quedaron flotando en el aire largo rato. Semanas después, cuando el caso de corrupción empezó a tomar forma, Héctor reaccionó como Camila había previsto. Se mostró inquieto. Los rumores sobre auditorías internas, las filtraciones de contratos irregulares, los pequeños reportajes sobre obras fantasma en municipios olvidados, empezaron a aparecer en noticieros serios. Era obvio que alguien había comenzado a hablar, y que esa vez sus contactos no estaban logrando tapar todo. Una noche, mientras ella revisaba unos documentos en la sala de la casa de su padre, su celular vibró. Número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. «¿Bueno?». La voz al otro lado la hizo tensarse. «Camila, soy yo, Héctor». El tono no era el del empresario seguro, ni el del hombre furioso que le había roto la pierna. Sonaba cansado, casi desesperado. «¿Qué quieres?», respondió ella, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «Hablar, solo eso, una vez, sin abogados, sin cámaras, sin tu papá respirándome en la nuca», pidió. «Déjame explicarte. Dime dónde y yo voy». El narrador sabe que en ese instante 3 versiones de Camila se pelearon dentro de ella. La esposa herida que quería una disculpa, la estratega que olía una trampa y la hija de Ramiro que veía una oportunidad. «Está bien», dijo finalmente. «Mañana, 8 de la noche, el café del hotel donde nos hospedamos cuando inauguraste la torre en Santa Fe, y vienes solo». Colgó antes de que él pudiera responder. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija, fría. Levantó la vista y se encontró con Iván, que la observaba desde la puerta. Había escuchado suficiente. «Vas a necesitar que no seas solo», advirtió él. «Lo sé», respondió ella. «Quiero que estén ahí, tú y quien tenga que estar. Yo le voy a abrir la puerta, pero ustedes se encargan de cerrarla». El plan se cocinó en pocas horas, con la precisión de un operativo quirúrgico. Iván habló con una fiscal de confianza, alguien que le debía favores, pero que también estaba cansada de ver cómo gente como Héctor se escapaba. «Si te llevo pruebas de desvío de recursos, empresas fantasma y falsificación de contratos, ¿te animas a pedir una orden de aprehensión?», preguntó. «Si son sólidas, no necesito ánimo, necesito tinta para firmar», respondió ella. Camila entregó, a través del despacho, copias de los documentos que habían recopilado. «No todo,
pero sí lo suficiente para que pareciera apenas la punta del iceberg. La fiscal se movió con rapidez inesperada. Esa misma tarde, un juez, uno que todavía no estaba comprado, autorizó la orden. Faltaba la parte más peligrosa, el encuentro. El hotel de Santa Fe tenía el mismo lobby de siempre. Mármol brillante, columnas altas, gente entrando y saliendo con prisa de ejecutivos. El café del primer piso, con sus grandes ventanales y sus sillones tapizados, era casi un escenario teatral. Camila entró acompañada solo de su bastón. Había insistido en caminar por su cuenta, aunque le doliera. Llevaba un vestido oscuro y un saco claro. Iván la observaba desde una mesa alejada, fingiendo leer un periódico. En otras mesas, discretos, 2 agentes de la fiscalía esperaban la señal. Nadie llevaba uniforme. La trampa tenía que parecer una noche normal. Héctor llegó unos minutos tarde. Traía un traje impecable, pero el nudo de la corbata estaba ligeramente torcido, algo que Camila no había visto nunca antes. Sus ojos tenían ojeras. Cuando se acercó a la mesa, la miró con una mezcla de culpa y enojo. «Te ves mejor de lo que esperaba», dijo tomando asiento. «Tú también», respondió ella sin emoción. El silencio inicial fue pesado. Un mesero se acercó, tomó la orden, se retiró. El ruido de tazas, cubiertos y conversaciones alrededor creaba una burbuja de normalidad que contrastaba con la tensión entre ellos. «No vine por cortesía», dijo Héctor al fin. «Vine porque esto se está saliendo de control. Lo que estás haciendo con la empresa», Camila lo interrumpió con una sonrisa leve. «¿Lo que estoy haciendo yo? ¿O lo que hiciste tú desde hace años?» Él apretó los dientes. «No entiendes el mundo en el que nos movemos, Camila. Nadie construye lo que yo construí jugando limpio todo el tiempo. Todos desvían, todos negocian, todos cierran los ojos. Yo no te estoy juzgando por negociar con proveedores», replicó ella. «Te estoy señalando por golpear a tu esposa y usar dinero sucio para mantener el teatro. No me confundas». El narrador percibe el destello de rabia en los ojos de Héctor, pero esta vez la mesa del café no es la escalera de su casa. Hay demasiados ojos, demasiadas cámaras, demasiadas salidas. «Podríamos arreglar esto», dijo él, bajando la voz. «Tú retiras la denuncia, yo acepto una separación amigable. Te quedas con una buena compensación, conservas tu apellido limpio y nadie tiene que terminar en la cárcel». Camila inclinó la cabeza, fingiendo considerarlo. «¿Y qué pasa con las otras cosas?», preguntó. «Con las mujeres que vendrán después de mí, con los contratos inflados, con los trabajadores a los que les pagaste miserias mientras tú presumías tus relojes». Héctor soltó una risita incrédula. «Deja de jugar a la heroína. Tú sabías con quién te casabas, te gustaba el apellido que ibas a usar, pero también el dinero que yo ponía en la mesa. Me gustaba creer que no me estabas usando como escudo», corrigió ella. «Me equivoqué». Se inclinó hacia adelante apoyando las manos en la mesa. «¿Sabes cuál es tu problema, Héctor? Que crees que no te va a pasar nada. Siempre has vivido seguro de que alguien te va a sacar del hoyo. Un juez, un político, una amante que te mienta ante las cámaras. Esta vez no». Él frunció el ceño. «¿Qué hiciste?». Camila sostuvo su mirada. En el bolsillo interior de su saco, un pequeño dispositivo de grabación registraba cada palabra. No lo necesitaba para la orden de aprehensión, pero sería útil en el juicio mediático. «Lo único que debía hacer desde el principio», contestó, «mostrarle a la ley y al país quién eres realmente». En ese momento, Iván dejó el periódico sobre la mesa y asintió discretamente hacia la entrada. Los agentes se levantaron casi al mismo tiempo, sincronizados. Una mujer de traje oscuro se acercó a la mesa de Camila y Héctor, mostrando una identificación. «Señor Héctor Salgado Domínguez», dijo con voz clara, «traemos una orden de aprehensión en su contra por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, fraude específico y falsificación de documentos. Está usted detenido».
El café entero se quedó en silencio unos segundos. Héctor parpadeó, como si no hubiera entendido. Luego miró a Camila, incrédulo. ¿Fuiste tú? Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. La mujer continuó. Se le informa que tiene derecho a guardar silencio y a contar con un abogado. Lo que diga puede ser usado en su contra. Héctor se levantó de golpe, empujando la silla. Esto es un montaje, escupió. Es Ramiro, es él queriéndose vengar a través de ella. Los clientes empezaron a grabar con sus celulares. Iván permaneció en su lugar, observando sin intervenir. Los agentes esposaron a Héctor con discreción, pero sin delicadeza. Él intentó zafarse, pero no había mármol ni escaleras, solo piso alfombrado y miradas juzgándolo. Antes de que se lo llevaran, se inclinó hacia Camila, con las manos ya aseguradas. «Te vas a arrepentir de esto», susurró. «Tú y tu padre». La mirada de ella no se movió. «Ya me arrepiento de muchas cosas», respondió, «pero no de esto». Lo vieron salir entre flashes, gritos de sorpresa y murmullos. Alguien ya estaba transmitiendo en vivo. El empresario exitoso, esposado, acusado no solo de violencia, sino de corrupción. Camila permaneció sentada, sintiendo cómo la pierna le latía con fuerza bajo el vestido. Iván se acercó, dejando unas monedas para pagar las tazas intactas. «Aquí comienza otra guerra», murmuró él. «Lo sé», dijo ella. El narrador sabe que aunque en ese café Héctor había caído, la sombra del apellido Montiel y las decisiones de Ramiro seguirían pesando sobre lo que vendría después. Porque la justicia, cuando se mezcla con venganza, siempre cobra un precio más alto del que se calcula al principio. El eco de los noticieros aún flotaba en el aire cuando Camila apagó la televisión. En la pantalla, la imagen de Héctor Salgado esposado, caminando entre policías, había sido repetida durante días. Los titulares lo presentaban como el empresario caído, el rostro de la corrupción, el símbolo de la impunidad quebrada. Junto a su nombre, el de Lorena Fuentes aparecía en todas las notas, amante y cómplice. Ninguno de los dos podía salir de la cárcel mientras se analizaban los cargos. El país entero opinaba, discutía, condenaba o defendía. Pero Camila, desde el silencio de su departamento, solo sentía cansancio. Había ganado, o eso decían. Su rostro, antes pálido, ahora mostraba un tono sereno, aunque los ojos revelaban un cansancio antiguo. Las cámaras la buscaban a cada paso. Los periodistas se agolpaban fuera del edificio para arrancarle una declaración, pero ella ya no hablaba con nadie. Se había vuelto un espectro en medio del ruido. Su abogado daba las entrevistas. Iván Rojas, el investigador, se encargaba de mantener alejados a los curiosos. En las redes, el nombre Montiel seguía resonando. Algunos lo veían como símbolo de justicia, otros como una muestra de poder disfrazado de moral. Ella había aprendido a ignorarlo todo. Lo único que la mantenía en pie era la idea de que la verdad, aunque tardía, había salido a la luz. Una tarde de octubre, mientras revisaba los papeles de su rehabilitación, Iván llegó sin previo aviso. Su rostro serio bastó para que ella comprendiera que algo andaba mal. Cerró la carpeta, respiró hondo y lo miró. «¿Qué pasó?», preguntó con calma. Iván dejó una carpeta sobre la mesa. No llevaba sello oficial, pero el peso del silencio era suficiente para que Camila supiera que ahí dentro no había buenas noticias. «No quiero que te enteres por otros», dijo él, mirando hacia la ventana. Uno de los contadores de la empresa de Héctor y un intermediario de los contratos falsos aparecieron muertos. Camila se quedó inmóvil. La frase cayó en el aire con el peso de una piedra. «¿Accidente?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «No hay nada accidental en eso. Dos hombres con miedo no se suicidan el mismo día en distintas partes del estado». El silencio que siguió fue largo. Camila bajó la mirada. Su mente intentaba procesar la información, pero algo dentro de ella ya la sabía. «Mi padre
susurró casi sin voz. Iván no respondió. No hacía falta. Su silencio fue la confirmación. Camila se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Cada paso por el piso de madera resonó con el peso de la rabia y la tristeza mezcladas. «Creí que esto era justicia, Iván», dijo sin mirarlo. «Creí que podía limpiar lo que él había ensuciado». «Tú hiciste lo correcto», respondió él con sinceridad. «Pero tu padre juega con otras reglas». Ella asintió, sin decir más. Esa noche no durmió. Las horas se deslizaban lentas, interrumpidas por recuerdos de infancia. Su padre enseñándole a andar en bicicleta, su voz grave dándole consejos, su presencia imponente en cada ceremonia escolar. El mismo hombre que le había enseñado que la ley debía proteger, ahora manchaba su nombre con sangre. Al amanecer, Camila tomó una decisión. Pidió a su chofer que la llevara a la hacienda familiar en Morelos, la misma donde su familia pasaba las vacaciones cuando ella era niña. El lugar había estado abandonado durante meses. Los rosales crecían salvajes junto a la entrada y el aire olía a polvo y lluvia. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Ramiro Montiel ya la esperaba en el pórtico, con su infaltable traje beige y un sombrero de ala corta que no lograba disimular el cansancio de los años. «Sabía que vendrías», dijo él, antes de que ella siquiera hablara. Camila bajó lentamente, con la pierna aún débil, pero con la mirada firme. Avanzó por el empedrado, cada golpe del bastón resonando entre los muros. «¿Por qué, papá?», fue lo primero que dijo al tenerlo frente a frente. «¿Por qué hiciste eso?». Ramiro suspiró como si hubiera esperado la pregunta desde hacía tiempo. «Porque tenía que hacerlo. Tenías que matar a 2 personas. Tenía que evitar que te lastimaran otra vez», respondió sin titubear. «Esos hombres iban a testificar en favor de Héctor. Uno de ellos estaba dispuesto a decir que tú lo habías sobornado. No podía permitirlo». Camila lo observó en silencio. Había en sus ojos una mezcla de horror y compasión. «Te convertiste en lo mismo que Héctor», murmuró. «En alguien que cree que puede decidir quién vive y quién muere». «No compares», gruñó Ramiro dando un paso hacia ella. «Él te rompió, Camila. Te humilló. Te habría destruido si yo no hubiera intervenido. Y destruir a otros me devuelve la pierna. Me devuelve la paz». Ramiro bajó la mirada un segundo, pero enseguida recuperó su firmeza. «No entiendes. Esto no fue venganza. Fue protección». «No», interrumpió ella con voz firme. «Fue control. El mismo tipo de control que él usaba conmigo. Solo que tú lo disfrazas de amor». El silencio se hizo pesado. La brisa movió las cortinas del corredor, trayendo el olor a tierra húmeda. En ese instante, el narrador siente que ambos entendieron lo que en realidad se estaban diciendo. No discutían sobre los muertos, sino sobre el tipo de poder que cada uno había decidido ejercer. Camila se acercó más, mirándolo directo. «¿Recuerdas lo que te dije en el hospital?», preguntó. «No dejes sobrevivientes». Ramiro asintió, despacio. «Nunca lo olvidé». «Tampoco yo», dijo ella. «Y cada noche desde entonces me arrepiento de haberlo dicho. No era una orden, papá. Era un grito de dolor. Yo quería justicia, no exterminio. La justicia no existe sin sacrificios», replicó él con tono grave. «A veces hay que mancharse las manos para que los culpables caigan». Camila negó con la cabeza, dando un paso atrás. «Entonces no era justicia lo que buscabas. Era redención. La tuya, no la mía». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Por un momento, el poderoso abogado pareció solo un hombre cansado, un padre derrotado por sus propias decisiones. «Todo lo que hice fue por ti», dijo, apenas audible. «Y todo lo que perdiste también», respondió ella. Camila lo miró una última vez antes de girarse hacia la puerta. El bastón golpeó la madera con un sonido seco. Al salir, se detuvo en el umbral y añadió: «Te perdono, papá, pero no puedo seguir siendo parte de esto». Ramiro no respondió. La vio alejarse, pequeña entre los árboles,
el sol comenzando a reflejarse en su cabello. No trató de detenerla. Sabía que esa vez ninguna ley ni apellido podía retenerla. Esa misma semana, Camila convocó a una rueda de prensa. La sala estaba llena. Periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión. Entró caminando despacio, pero sin ayuda. Llevaba un traje sencillo color gris y un semblante firme. «Mi nombre es Camila Montiel Aranda», comenzó. «Y hoy quiero anunciar que renuncio públicamente al apellido Montiel». El murmullo fue inmediato. Los flashes se multiplicaron. «Agradezco a mi padre por todo lo que me enseñó», continuó. «Pero ya no comparto sus métodos ni sus ideas. No puedo predicar justicia desde un apellido que se ha usado también para intimidar y silenciar». Sacó un documento de su bolso, lo firmó frente a las cámaras y lo colocó sobre la mesa. «Desde hoy seré simplemente Camila Aranda y dedicaré lo que me quede de vida a ayudar a las mujeres que, como yo, han sufrido violencia y miedo». Los periodistas se lanzaron con preguntas, pero ella no respondió. Salió del lugar con la misma calma con la que había entrado. Afuera, una multitud la esperaba. Algunas mujeres aplaudían, otras lloraban. Por primera vez, Camila no sintió pena al ser observada. Sintió propósito. En los meses siguientes, fundó Renacer, una organización dedicada a ofrecer asistencia legal y psicológica a mujeres víctimas de violencia doméstica. Utilizó parte de su herencia para financiar refugios y programas educativos. La fundación creció rápido, apoyada por la opinión pública que veía en ella una figura de fuerza y esperanza. Pero dentro de ella, la paz era relativa. Algunas noches despertaba sobresaltada, recordando el rostro de Héctor, los gritos, la mirada de su padre en Morelos. Había logrado transformar el dolor en acción, pero las cicatrices internas seguían vivas. Un año después, Iván Rojas volvió a visitarla. La encontró en la oficina principal de la fundación, rodeada de expedientes y llamadas pendientes. La saludó con una sonrisa cansada. «No pensé que volvería a verte en este lugar», dijo él. Camila sonrió con suavidad. «Supongo que sigo aprendiendo a caminar de otra forma». Iván asintió y le tendió una carpeta delgada. «Es tu copia del expediente final del caso Salgado, cerrado oficialmente. Héctor fue condenado. Lorena aceptó los cargos menores. Ya no hay apelaciones pendientes. Es el final». Camila observó la carpeta sobre la mesa. El sobre color beige parecía inofensivo, pero dentro de él estaban las últimas piezas de una historia que la había destrozado. «¿Lo leíste?», preguntó. «Sí, está todo ahí. Los detalles, las fechas, los fallos». Hizo una pausa. «Si lo abres, vas a revivirlo todo». Camila permaneció en silencio. Luego se levantó, caminó hasta el patio trasero y tomó una caja metálica donde guardaba papeles para destruir. Iván la siguió sin decir nada. Abrió la carpeta, sacó el expediente y lo colocó dentro. Encendió un cerillo. La llama bailó un instante antes de tocar el papel. El fuego comenzó a consumir las hojas, las letras, los sellos. Camila observó cómo las palabras que habían marcado su historia se convertían en cenizas. «Ya no necesito pruebas», dijo en voz baja. «Lo único que quiero es que no vuelva a pasar». Iván la miró en silencio. El viento movía su cabello mientras las llamas se apagaban. «¿Y tu padre?», preguntó finalmente. «Sigue en Morelos», respondió ella. «Entre sus sombras. Cada quien carga su culpa a su manera». Camila dejó caer el último trozo de papel al fuego y se apartó. El olor a ceniza se mezcló con el aire fresco de la tarde. Horas después, cuando todos se fueron, salió sola a caminar por la orilla del jardín. El bastón golpeaba la tierra a ritmo lento, constante. El cielo empezaba a aclararse. Un tono dorado iluminaba los campos. Camila se detuvo y miró hacia el horizonte. Respiró hondo. No había música, ni cámaras, ni aplausos. Solo ella, la tierra húmeda y el amanecer. El narrador, testigo silencioso de su viaje, sabe que esa victoria no fue limpia ni total, pero fue suya.
y mientras el sol emergía detrás de los cerros, su voz se alzó, suave, como un suspiro que cruzaba la distancia. A veces, la justicia no se gana en los tribunales, sino en la voluntad de no volver a ser la misma. Hay historias que no se ganan con aplausos, ni se cierran con sentencias judiciales. Hay victorias silenciosas que se forjan en la soledad, cuando una persona se mira al espejo y decide que ya no va a permitir que su dolor la defina. La historia de Camila no es solo la de una mujer que enfrentó la violencia y la traición, sino la de alguien que aprendió que la verdadera justicia comienza cuando dejamos de buscar venganza y empezamos a sanar. A veces, las heridas más profundas no se ven en el cuerpo, sino en la forma en que aprendemos a confiar otra vez, a levantarnos sin odio, a reconstruirnos sobre los restos de lo que fuimos. Camila comprendió que el poder no siempre se mide por lo que se gana, sino por lo que se deja atrás, que hay nombres que pesan, pero que también se pueden soltar, que perdonar no es justificar, sino liberarse. Su historia nos enseña que ningún golpe, traición o pérdida tiene la última palabra si elegimos transformarlo en fuerza. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir sin que el pasado decida nuestro futuro. Cada mujer que logra romper el silencio, cada persona que se niega a repetir el ciclo del dolor, se convierte en una chispa de cambio. Porque la justicia más grande no está en destruir al culpable, sino en construir una vida donde el miedo ya no tenga poder. Camila no solo recuperó su voz, también le devolvió significado a la palabra dignidad. Y en ese acto nos recordó a todos que el renacimiento no siempre llega con ruido, sino con la calma firme de quien aprendió a ser su propia defensa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.